Buenas noches para todos. Bueno, sean todos bienvenidos al horario de prácticas guiadas de conocimiento de sí mismo. Me van a dar unos minuticos mientras vamos compartiendo en el grupo de WhatsApp y ya pronto estaremos dando inicio a esta interesante práctica. Vamos a ir comprobando el audio. Bueno, eh, estamos verificando y el audio sí como que se escucha bien. Bueno, dándole la bienvenida a los compañeros que se unan a la práctica en vivo y a los que hagan la práctica de manera diferida. Recordemos que este curso Conocimiento de sí mismo es completamente gratuito y de libre acceso, o sea que las personas que quieran compartir el link de las conferencias o de las prácticas, de cualquiera de las prácticas, pues siéntanse libres de hacerlo. Recordemos que incluso compartiendo, pues sacamos adelante el tercer factor, el del sacrificio por la humanidad, porque de esta manera pues tratamos de llegar a la mayor cantidad de personas, si es posible, pues a toda la humanidad. Vamos a ir dando inicio. La práctica de hoy son solo 20 minuticos, pues es bueno que nos demos tiempo para las prácticas. Recordemos que a medida que vamos haciendo las prácticas es que vamos tomando de ese horario que tiene nuestra personalidad, de ese horario que le dedicamos a las cosas del mundo, pues para dedicarlo para transformarnos internamente. Entonces, bueno, de esta manera, pues, la idea es que lleguemos a todos nuestros hermanos de la humanidad, de manera que así como alguien en alguna oportunidad pues compartió el conocimiento para que a nosotros nos llegara, pues de esa manera pues también nosotros llegar a compartirlo para que también pues podamos llegar a más compañeros. De manera pues que la idea es que pueda llegar el conocimiento a todos y pues cada uno tenga esa oportunidad de decidir si quiere o no quiere hacer el trabajo interno, pero no porque no nos llegue el conocimiento. Entonces, bien, la práctica de hoy, que corresponde por las conferencias que vimos en esta semana, es observando el mundo interior. Vamos a vivenciar a través de esta práctica, pues cómo todo eso que hemos estado hasta ahora acostumbrados a observar es hacia afuera, pues en realidad en la medida en que observamos hacia afuera, que también es importante lo que percibimos a través de los 5 sentidos de percepción externa, pues mantenernos en esa observación es importante, pero no acostumbramos a observar hacia adentro y en realidad lo que puede influir en un cambio radical en nosotros es lo que sucede hacia adentro. Y el cambio pues no se va a originar mientras tanto no lleguemos a comprender que es hacia adentro que tenemos que observar para poder empezar a hacer ese cambio radical. Entonces, bueno, vamos a ir dando inicio a la práctica. El objetivo de esta práctica pues es experimentar cómo en esta práctica pues podamos observar lo que realmente somos, lo que se manifiesta en nuestro mundo interior para de esta forma hacer una transformación radical, que era lo que estábamos mencionando. Mientras no lleguemos a comprender que esa observación de nosotros mismos es algo que debe ser activo, es algo que se da de instante en instante, y en la medida en que podamos observar cada vez más detalles, es de esa manera que podemos hacer el cambio radical. O sea, si nosotros
procuramos autoengañarnos, porque esto es algo que también pues suele suceder, pues no vamos a lograr muchos cambios. Pero en la medida en que logremos ser capaces de juzgarnos despiadadamente, de esa manera pues sí podemos llegar a hacer grandes cambios dentro de nosotros. Entonces hablábamos en la conferencia qué es la observación de sí mismos. Entonces hablábamos de qué es la atención dinámica dirigida hacia nuestro mundo interior. O sea, esa atención activa. O sea, en ese momento donde empezamos a observar, pero a observar en detalle y de una manera muy minuciosa. O sea, mientras más detalle podamos percibir, pues de esa manera pues podemos hacer cambios más importantes. No existe otra forma de cambiar, por eso les decía, o sea, mientras no busquemos desarrollar ese sentido de la autoobservación, que es el sentido que tenemos para mirar hacia adentro, pues no vamos a lograr cambios en nosotros. Entonces hablábamos en la conferencia, en principio pues puede que encontremos muy pocos detalles, las partes más grotescas de nuestros defectos psicológicos, como decir un defecto psicológico de la ira, bueno, sí, sentí que me molesté ante tal o cual situación, ante esto que me dijo esta persona, pero ya hemos ido hablando, de hecho lo mencionamos en la conferencia, pues cómo podemos desglosar esa rabia, porque en una molestia o una rabia hacia alguien, pues no solamente se da una emoción de rabia, se dan distintas emociones, se dan manifestaciones físicas a nivel de movimientos en el cuerpo, se dan expresiones en la cara, expresiones corporales incluso, se producen sensaciones en el cuerpo, tensiones, se dan muchísimos pensamientos y todo eso forma parte de ese mismo yo. Y en la medida entonces en que vamos detallando lo más preciso que podamos, pues es donde vamos a poder lograr hacer cambios más importantes. ¿Qué debemos observar? Pues debemos observar mente, corazón y sexo. O sea, todo lo que se mueva a nivel emocional, esas emociones de agrado o de desagrado ante cualquier situación, todo lo que se mueva a nivel de nuestra mente y todo lo que se mueva a nivel de nuestro sexo, en el sentido de que puede activarse directamente nuestro sexo, como puede generar algún tipo de sensación en el cuerpo o puede generar algún tipo de movimiento en nuestro cuerpo que también forma parte de este aspecto que es el cerebro motor instintivo sexual. Entonces, considerar el que tenemos esa observación hacia el mundo exterior, que es esa parte que nos permite nuestros 5 sentidos de percepción externa. Esa observación es importante porque nos permite pues percibir todo aquello que está pasando de manera externa, pero también debemos mantenernos en observación hacia nuestro mundo interior, aun cuando tenemos pues un solo sentido de percepción interna, que es la autoobservación. Sin embargo, aunque muchos pues no lleguemos a creer en principio que este solo sentido pueda percibir todo nuestro mundo interior, pues sí sucede de esa manera. O sea, en la medida en que empezamos, así como lo vemos acá en la imagen, que es muy ilustrativa, o sea, el empezar a sacar cada partecita de ese rompecabezas, allí es que vamos observando de manera activa cada actividad que se da en cada uno de nuestros centros ante cualquier evento que se dé en el exterior. Hablábamos de que estamos ante dos mundos, o sea, un mundo que se da en la parte exterior y un mundo que se da en la parte interior. Y nosotros normalmente estamos acostumbrados a identificarnos con eso que se da en el mundo exterior sin considerar lo que está sucediendo en nuestro mundo interior. Entonces uno puede decir que sí, bueno, estoy muy preocupado, tengo mucho trabajo, tengo que sacar esta tarea, tengo que buscar a los niños en la escuela, tengo un recibo que pagar, tengo un trabajo que realizar. Entonces eso uno puede pensar qué es lo que está sucediendo, qué es lo único que existe. Sin embargo, no consideramos que ante esos distintos eventos que estoy mencionando, que se están dando en el mundo exterior,
pues en el mundo interior está dándose otro tanto que no es menos importante, porque eso en realidad es lo que viene a producir incluso mucho de nuestras conductas en el exterior. Entonces, porque de la manera en que sentimos y pensamos es que terminan siendo nuestras acciones. Entonces, no deja de ser importante esa parte externa, pero en realidad lo más importante es la parte interna, porque como les decía, de la forma en que se muevan nuestras emociones y nuestros pensamientos, de esa calidad van a ser nuestras acciones. Entonces, puede estar pasando muchísimo dentro de nuestro interior, manifestándose cualquier cantidad de efectos psicológicos, preocupados, burlones, prostitutas, eh, de chistes, asustados, de miedos, de pensamientos que nos hacen sentir que vamos a ir presos o que nos puede suceder algo fatídico. Todo eso está ya dándose allí, y afuera en el exterior puede sencillamente, que estoy preocupado porque la situación del país está mal, pero yo estoy haciendo esto y estoy aquello, pero no estamos percibiendo todo eso que está dándose allí a nivel mental, a nivel emocional, y en todos esos movimientos que todo eso interno nos están haciendo hacer también, que también están consumiendo nuestra energía. Entonces, es no solamente observar eso que sucede en el exterior y mantenernos atentos a esos 5 sentidos, sino también pues estar muy atentos a eso que sucede dentro de nosotros, porque como les decía, allí es donde se puede originar un cambio radical. Entonces, la verdadera observación es cuando dirigimos esa atención a nuestros defectos psicológicos, y entonces para esto tenemos que llegar a comprender que debemos dividirnos entre observador y observado. Recordemos que nuestra alma está dividida en un 3% de conciencia libre e inatrapable y un 97% de conciencia atrapada en el ego. Entonces, para nosotros observar ese 97% de ego, debemos ponernos en esa situación donde vamos como que a salirnos de la situación y a mirar en detalle qué es lo que sucede. Así como sale en la imagencita, o sea, ese observador que es nuestro ser interno, ese 3%, activarlo, porque en muchos de nosotros pues la personalidad llega a dormir ese 3%, pero entonces activar ese 3% y ponernos a ver, o sea, qué es lo que se presenta aquí, o sea, por qué esta preocupación que tengo, por qué esta angustia, por qué esta desesperación, por qué en algún momento del día entonces resulta que tengo la espalda que no la aguanto del dolor, o un dolor de cabeza, o una tensión, un estrés. Todo eso se ha generado porque en el día nos hemos estado identificando con distintas situaciones y no nos hemos estado autoobservando. Entonces, muchas veces en el día es recomendable hacer un pare, hacer la práctica, esta práctica donde veamos, o sea, qué es lo que me está tensionando, qué pensamientos son los que me están llevando a este tipo de situaciones donde ya, o sea, están dándose manifestaciones físicas a nivel de mi cuerpo, donde ya tengo un dolor aquí, un dolor allá, un estrés, porque sencillamente pues no nos hemos estado autoobservando. Ese 3% que es nuestro ser, pues es el encargado de ayudarnos a llegar a comprender cómo se manifiestan cada uno de estos defectos psicológicos y cada uno de los detalles que tiene el yo. O sea, lo que necesitamos revisar es cómo se estructura ese defecto, o sea, qué está haciendo esa personita y qué hace que yo me conduzca de esta manera. Recordemos que cada yo tiene su propia personalidad, cada yo tiene su forma de pensar, su forma de actuar, incluso tiene sus amigos con los que se ayuda para posicionarse en nuestra máquina y alimentarse de nuestra energía. Entonces, por eso les decía, debemos tener esa intención de juzgarnos despiadadamente, de manera de decir, o sea, sí, yo pensé esto y sí pensé aquello y sí pensé lo otro y esto y esto y esto, ajá. Y lo que hice, bueno, hice esto y esto. ¿Y qué era lo que quería hacer? Bueno, quería hacer esto y esto y esto. Porque muchas veces uno pudiera decir, eh, incluso cayendo en, eh, digamos que mintiéndose uno mismo, como cuando uno dice,
bueno, sí, yo en realidad esa persona me trató mal y me insultó, pero no, yo lo dejo así, yo no le paro. Pero entonces si uno hace una meditación y no cae en el autoengaño, sino que dice, ajá, pero ¿qué exactamente pensé? Yo dije, pero bueno, ese diablo, ¿cómo es posible que me haya hecho eso? ¿Cómo no se muere? ¿Cómo no esto y esto y esto? O sea, tenemos que ser, en realidad, juzgarnos despiadadamente de sí, sí pensé eso, sí, sí dije esto y sí, sí dije aquello internamente o lo dije externamente, porque en el momento estaba molesto, pero es porque uno está justificando al mismo yo. Entonces allí tenemos que llegar a comprender pues que esos yoes, cuando toman nuestra máquina, nos llegan a convertir en máquinas, donde uno dice como ellos quieren, uno hace como ellos quieren, uno se comporta como ellos quieren, y hasta tanto no trabajemos en observar cada uno de esos detalles y eliminarlos, pues entonces seguimos siendo simplemente una marioneta de cada uno de estos defectos psicológicos. Entonces es llegar a comprender que no es que o sea, no nos estamos justificando a nosotros, estamos justificando es al yo. Entonces, es hacer ese trabajo de autoobservación sin justificar, sino juzgándonos despiadadamente en cada uno de los detalles que se presentaron para proceder entonces a eliminarlo y de esa manera pues vamos desestructurando al yo y eliminando al yo. Entonces, el proceso para eliminar los defectos psicológicos, pues es la autoobservación, o sea, esa atención en vigilia de eso que se esté presentando a nivel de mente, corazón y sexo, porque un yo me dice una cosa, otro yo me dice otra, porque siento que mejor hago esto, el otro me dice esto y entonces siento que es mejor que haga esto otro y el otro, así como vemos acá en la imagen, es que cada yo está tratando de alimentarse a través de nosotros y está uno se quiere alimentar y el otro también y a veces los alimentamos en conjunto porque cuando nos identificamos por ejemplo con una rabia, con una escena de celos, con una cuando nos hablan de un negocio muy bueno y la persona se identifica y no, sí hacemos esto y esto y esto y aquello, ya allí la persona se identifica y deja que se manifiesten en manada cualquier montón de defectos psicológicos de la avaricia y allí pues están todos malgastando nuestra energía. Entonces, autoobservar hasta descubrir cuáles son esos defectos que se están manifestando, enjuiciar hasta comprender, o sea, esto es un yo o no es un yo, o sea, esto es de mi conciencia, esto es mi ser que se está manifestando o es un defecto psicológico. Entonces, cuando ya comprendemos, ¿no? Obviamente, si esto no está en el trabajo de mi conciencia, en el trabajo de mi ser, que mi ser es amor, es luz, es paz, que incluso pues podemos, cuando vamos a enjuiciar a ese defecto psicológico, si nos queda duda de si es o no es un defecto psicológico, pues vamos a aplicar sencillamente pues nosotros tenemos internamente pues tres fuerzas que son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Esas tres fuerzas son las que están contenidas en nuestro 3%. Entonces la fuerza del Padre, que es la sabiduría, es la verdad. Entonces eso que está sucediendo o que voy a decir o que voy a hacer es verdad o no es verdad. Si no es verdad, pues no pasa por la prueba del Padre. Entonces no es de mi ser. Para que pase por la prueba del Hijo, entonces el Hijo es la justicia. Entonces esto que voy a hacer o que voy a decir es justo o no es justo. Si no es justo, pues entonces no es de mi ser, pues entonces es un defecto psicológico, debe morir. Y el tercer aspecto, que es la madre, que es lo justo, no, lo justo es el hijo, la madre es lo útil. Entonces, si eso que voy a hacer o voy a decir no es útil, pues no pasa por la prueba del amor, y entonces, que es la madre, entonces, pues no es de mi ser. Entonces, pues de esa manera, pues también podemos aprender a enjuiciar, aunque muchas veces es muy obvio, o sea, si una ira no es de nuestro ser, unos celos no es de nuestro ser, o sea, ninguno
de los 9 pecados capitales, y todos los que están asociados a esos 9 pecados capitales pues no son conciencia, sino que son pues nuestros defectos psicológicos. Pero cuando se llega a esa comprensión es cuando uno también llega a observar cada uno de los detalles, porque uno muchas veces dice solamente de manera mecánica, ah, sí, esto es un yo, Madre Divina, elimíname este yo. Pero no es exactamente de esa manera, sino que debemos llegar a comprender que el defecto se está manifestando, que el defecto se está alimentando de nuestra energía y que no queremos que se siga manifestando a través de nuestra energía. Y digo esto porque muchas veces uno pide muerte a un defecto, pero en realidad no lo quiere eliminar. O sea, por ejemplo, nosotros tuvimos un proceso de ira y entonces sí, es que ese fulanito, ¿cómo es posible? Me dijo eso tan grosero. Y entonces digo, no, bueno, tengo que practicar la muerte porque sí, es un defecto psicológico. Madre Divina, elimíname ese yo de la ira, pero ese muérgano fue... Y uno está justificando el yo y está diciendo, Madre Divina, elimíname este yo. Y lo digo porque muchas veces llega a sucedernos. Entonces es llegar a comprender que queremos sacarnos eso de nuestra psicología, que no queremos ya seguir malgastando nuestra energía en esos defectos psicológicos. Pero si uno está justificando al yo, si uno en realidad no siente internamente el deseo de eliminarlo, o sea, esa convicción de que quiere eliminarlo porque no ha llegado a comprender de que ese defecto psicológico está alimentándose de nuestra energía, está estancándonos en nuestro trabajo interior, está atentando contra otras personas y contra nosotros mismos. Mientras no llegamos a comprenderlo, pues sencillamente lo estamos diciendo de boca para afuera, pero no lo estamos comprendiendo. Entonces, para que la Madre Divina lo elimine, uno debe comprenderlo. O sea, esa parte donde uno dice, o sea, sí, o sea, es una ira, estoy maltratando a esa persona, en realidad a mí no me consta si esa persona pues está siendo sencillamente presa de sus yoes también, y de repente pues esa persona no tiene el conocimiento, yo sí lo tengo. Si yo puedo trabajar la muerte psicológica y eliminar eso, no solamente lo voy a eliminar de mi psicología de manera que no se presente más, sino que el hecho es que también voy a eliminar la recurrencia o las recurrencias que tenga respecto a ese mismo defecto psicológico. Entonces ya allí cuando uno comprende y le pide a la Madre Divina que lo elimine, allí sí el defecto psicológico es eliminado. Entonces, enjuiciar hasta comprender y posteriormente pues pedirle, hacer la petición a nuestra Madre Divina, que es esa fuerza del amor de Dios dentro de nosotros. Madre Divina, elimíname este defecto, y de esa manera pues la Madre lo desintegra. Incluso podemos imaginar cómo lo vuelve polvareda cósmica, cómo lo explota, cómo sencillamente lo desaparece de nuestro interior. Entonces vamos a realizar la práctica de observar nuestro mundo interior. En todo momento o instante del día se puede hacer esta práctica, que era como les decía, o sea, en la oportunidad donde uno sienta que se identificó con algo y que algo le está afectando, pues siéntese un ratico, apártese un ratico y haga la práctica. O si va en el bus y tuvo una situación en la casa, y va camino a su trabajo y se le presenta la situación, pues en ese momento que va en el bus, no puede hacer belilín y círculo mágico, pues no lo haga, pero guarde silencio, eh, empiece a observar hacia adentro y empiece a eliminar pues todo lo que empiece a observar. Y de esa manera pues vamos restándole fuerza a esos defectos psicológicos y no llegar a esa identificación donde entonces pasa dice, no, cuando llegue del trabajo ya a las 4 de la tarde no va a poder con el dolor de espalda porque lo va a tener allí ronroneándolo en los pensamientos, en la emoción, y es que esto, y eso que ahora cómo lo vamos a solucionar y ahora cómo vamos a hacer, y va a estar robando energía en nuestros centros hasta tanto pues no lo llevemos a la meditación. Entonces, bueno, vamos a hacer la práctica. Por acá nos saluda Antonio. Buenas noches para ti, Antonio.
para todos los que están en la práctica, para Carla Bonilla también. Bueno, buenas tardes, Carla. Buen audio y video. Bueno, muchas gracias, Carla. Entonces, bueno, vamos a iniciar la práctica. Recordemos que iniciamos con la conjuración del belilín y el círculo mágico. Recordemos que la práctica solo lleva 20 minuticos. Entonces vamos a respirar profundamente. Inhalamos por la nariz, sostenemos un poquito y exhalamos con el mantra Ansa para ponernos en presencia de nuestro ser. Inhalamos. Retenemos. Exhalamos. Vamos a hacer el belilín, que recordemos que aleja las fuerzas negativas del ambiente, larvas, magos negros y cualquier remanente de energía negativo en el ambiente. Entonces, concentrados en nuestro corazón, sin admitir ningún pensamiento ni hacer cosa diferente, cantamos imaginando cada palabra. Belilín, 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 ánfora de salvación. Quisiera estar junto a ti. El materialismo no tiene fuerzas junto a mí. Belilín, belilín, belilín. Belilín, belilín, belilín. Ánfora de salvación. Quisiera estar junto a ti. El materialismo no tiene fuerzas junto a mí. Belilín, belilín, belilín. Belilín, belilín, belilín. Ánfora de salvación. Quisiera estar junto a ti. El materialismo no tiene fuerzas junto a mí. Belilín, belilín, belilín. Muy bien, ahora pasamos a hacer el círculo mágico de protección, que cierra el ambiente y lo deja protegido. Entonces, concentrados en nuestro corazón, sin admitir ningún pensamiento ni hacer cosa diferente, con seguridad y fuerza, imaginando cada palabra, decimos: Padre mío, Señor mío, Dios mío, te pido humildemente, si es tu voluntad, le ordenes a mi intercesor elemental salir de mi cuerpo y trazar un círculo mágico de protección alrededor de este lugar, y hacerlo así, libre de las fuerzas del mal. Intercesor elemental, intercesor elemental, intercesor elemental. Trabajad en el nombre del Cristo, por el poder del Cristo, por la majestad del Cristo. Muy bien. Ahora vamos a hacer la petición de asistencia a nuestro Padre, a nuestra Madre Divina, para realizar la práctica de observación y eliminación de defectos psicológicos. Cada uno lo hace con sus propias palabras internamente. Muy bien. Podemos ayudarnos con un cuadernito. Podemos ir cada uno buscando su cuadernito con su lápiz o su bolígrafo, para que empecemos a observar nuestro mundo exterior. Entonces vamos a observar qué está pasando en nuestro mundo exterior. Vamos a empezar contestando qué sucede a mi alrededor. O sea, circunstancias mundiales, nacionales, familiares, personales. O sea, vamos a ir como que de mayor a menor, y después ponemos cuál de estas circunstancias me preocupa más. Entonces vamos a dar 3 minuticos. Vamos a ir buscando el temporizador.
3 minuticos para revisar este aspecto. Entonces cada uno va a buscar qué está pasando en el mundo exterior a nivel mundial, nacional, familiar y personal. ¿Y cuál de estos le preocupa más? Ujú. Muy bien. Vamos a pasar entonces ahora a revisar en nuestra mente. Entonces nos concentramos en nuestro corazón y observamos detenidamente lo que pensamos. O sea, vamos a buscar ya hacia adentro qué dice nuestra mente. ¿Qué opiniones tengo sobre esta situación? Porque vamos a tomar esa situación que más nos preocupa. ¿Qué opiniones tengo sobre esta situación? ¿Cuáles son las justificaciones para pensar en eso? Y vamos a ir eliminando con la petición a la Madre Divina cada uno de esos pensamientos, porque recordemos que la mente debe mantenerse en silencio. O sea, aunque en principio nos cuesta, o sea, uno dice, pero bueno, ¿cómo voy a llegar a la decisión que debo tomar si no pienso? O sea, si no analizo, dice uno. Pero en realidad nuestra mente razonativa nunca nos va a llevar a las soluciones. En realidad, cuando la solución nos las da nuestra mente mecánica, pues estamos simplemente siendo presa de cada uno de nuestros defectos psicológicos. Lo que corresponde es que uno elimine cada pensamiento, se mantenga en silencio y sea nuestro ser a través de la intuición quien nos dé esa solución que estamos necesitando. Entonces vamos a empezar a observar esa mente. Acá. Ajá. Vamos a pasar a poner 4 minuticos mientras vamos revisando cada uno de esos pensamientos. Y recordemos pues ir eliminando cada pensamiento. Entonces, ¿qué me dice la mente? ¿Qué opiniones tenemos de esa situación
que es la que escogimos, cuáles son las justificaciones para pensar en eso. Y a cada pensamiento, por supuesto, Madre Divina, elimíname este defecto. Muy bien. Vamos a pasar entonces a ver el proceso de imaginación. Nos concentramos en nuestro corazón y observamos detenidamente lo que imaginamos. Entonces vamos a ver qué imagino mientras pienso en esa circunstancia. ¿Qué personajes hacen parte de mi imaginación y cuál es su comportamiento? Y vamos a ir eliminando con la petición a nuestra Madre Divina, porque recordemos que también siempre se da todo un proceso de imaginación, no solamente es lo que pensamos, sino a veces nos armamos hasta unas películas grandísimas mentales, pasa esto y después aquello y después pasa lo otro, o sea, no solamente nos dice posibles soluciones o posibles desenlaces fatídicos de nuestros pensamientos, sino que nos da incluso mucha imaginación, o sea, nos arma toda una película. Entonces vamos a desarmar esa película
pues observando cada cosa que vamos imaginando. Entonces, eh, ahora vamos con todo ese proceso de imaginación y recordemos ir pidiendo muerte en los próximos 4 minuticos. Bueno, este sí no lo voy a hacer escrito, te lo voy a hacer mentalmente. Bien, vamos a pasar entonces ahora a revisar la emoción. Nos concentramos en nuestro corazón y observamos detenidamente lo que sentimos. O sea, ¿qué siento mientras tengo presente esta circunstancia? O sea, es desagrado, es ira, es miedo, es tristeza, es sufrimiento, es envidia, es dolor o hay agrado, hay algún tipo de satisfacción, de enamoramiento, de alegría y vamos entonces a eliminar todas esas emociones
con la petición a nuestra Madre Divina, pues Madre Divina, elimíname este defecto. Entonces vamos a poner los próximos 4 minuticos para revisar entonces todo lo que sucede a nivel emocional. Recordemos a cada aspecto que vayamos consiguiendo ir pidiéndole muerte. Muy bien. Ahora vamos a pasar a revisar lo que es el deseo y la acción. Entonces nos concentramos en nuestro corazón y vamos a observar detenidamente nuestros deseos y nuestras acciones. O sea, qué tensiones se manifiestan en mi cuerpo por culpa de esta situación. ¿Qué quiero o deseo hacer en este momento en relación a esa circunstancia? O sea, por ejemplo, hablábamos de que si hay una situación que nos preocupa o que nos genera rabia, por ejemplo, o algo que nos genera alegría o un enamoramiento, pues entonces
¿Qué sentimos deseos de hacer? Pues entonces ante una rabia, pues entonces queremos gritar o queremos encerrarnos, queremos que no nos hable nadie o queremos gritar a la otra persona o queremos ofenderlo o queremos dejar de tratarlo. Entonces, vamos a revisar pues qué quiero o deseo hacer en este momento en relación a esa circunstancia, qué movimientos, gestos o actitudes realiza mi cuerpo, porque recordemos que ese cerebro motor instintivo sexual pues gesticula mucho. Uno si se ante una situación, porque iba a decir si uno se molesta, pero es que ante cualquier situación uno hace muchos gestos. Uno, por ejemplo, algo le causa envidia, uno ve a alguien que tiene algo que uno se lo ve muy bonito y uno quisiera algo parecido y uno tiende a mirar como que de esa forma, que mira así como que, ay, tan bonito, chico, yo quisiera algo así. O ve lo que le están mostrando, un carro, un teléfono, algo, y uno, oye, qué bonito, y uno lo mira con aquella cosa, aquel teléfono, y lo ve qué marca es, y dónde lo compraste, y cuánto costó. Entonces, todo eso que uno dice, y que hace, que mueve, y que siente, o sea, todo eso que se da allí frente a esa situación, en este ejemplo que estoy dando, por ejemplo, de la envidia, todo eso forma parte del yo. Entonces, estábamos hablando o estábamos revisando lo que eran los pensamientos y las emociones, pero también lo que se da a través del deseo, porque incluso muchas veces cuando algo nos causa euforia o nos causa molestia, generalmente se activa el sexo. Entonces, allí tenemos que estar en autoobservación. Puede también que se hagan muchos gestos, así, porque acá vemos varios gestos en esta chica que está en el ejemplo. La chica se asusta, hace gestos en los ojos, en las manos, en el aspecto de la cara, la posición del cuerpo. Está preocupada, está pensando algo y también está poniendo gestos, se mueve a lo mejor contra el estómago. Entonces aquí vemos cómo en varias situaciones de pereza, de alegría, de euforia, de miedo, de angustia, de preocupación, y estamos haciendo gestos. Uno pone gestos, posiciones en el cuerpo, hace ademanes de y, o qué sé yo, o sea, aspectos que pone uno en la cara, todo eso forma parte de ese mismo yo. Entonces vamos a revisar pues todos esos deseos y acciones, vamos a revisar minuciosamente qué movimientos hicimos, qué aspectos pusimos en la cara, en el cuerpo, si hubo alguna sensación en el cuerpo, se me erizó la piel en ese momento de la situación, de este defecto pues que estamos autoobservando, o sea, ese que me preocupa más en este momento. Entonces se me eriza la piel o me contrae el estómago o siento que como que se me seca la garganta o se me ensaliva la boca. O sea, ¿qué se presenta en mi cuerpo a nivel físico? Y alguna sensación que se dé en cualquier parte de mi cuerpo o alguna tensión. O sea, me genera alguna irrigación hacia alguna parte, un escalofrío, un escozor, eh, un corrientazo. Entonces, cualquier sensación forma parte de ese yo que estamos estudiando. Entonces, nos concentramos en nuestro corazón y vamos a observar entonces el deseo y la acción respecto a ese defecto psicológico que nos está preocupando en este momento. Entonces vamos a poner los 4 minuticos restantes y ya estaríamos terminando la práctica. Recordemos hacer la petición de muerte, Madre Divina, elimíname este yo o elimíname este defecto.
Bien, bueno, hasta acá la práctica. Acá pues ya revisamos eh, esos tres cerebros, el cerebro emocional, el cerebro intelectual y el cerebro motor instintivo sexual. Entonces, así pues vamos a ir empezando a observar ese mundo interior. Recordemos que si queremos hacer cambios radicales es eliminando cada uno de esos personajes que buscan manifestarse y alimentarse de nuestra máquina a través de cada uno de estos pensamientos, de cada una de estas emociones, de cada una de estas sensaciones, de estos movimientos, de estas palabras, de estas acciones o de estas omisiones, porque de esa manera pues es que cada yo se manifiesta en nosotros. Entonces nuestra autoobservación activa es lo que permite que estemos de instante en instante percibiendo pues cada yo que se quiere manifestar. Entonces recordemos que esta práctica podemos hacerla en cualquier momento del día, como les decía, o sea, si no da chance de que hagamos belilín y círculo mágico, pues nos saltamos el belilín y el círculo mágico, pero sí entramos en esas pequeñas meditaciones diarias donde cuando tenemos algún tipo de estrés, de preocupación, de angustia, de rabia, cualquiera de estas situaciones, uno hace un pequeño pare y hace una meditación de estas donde busca observar qué es lo que se está manifestando en nosotros y allí empezamos a trabajar. Muchas veces uno dice, sí, voy a procurar estar en autoobservación, viene y trabaja, por ejemplo, un defecto psicológico de la ira o cualquier defecto psicológico, porque lo que quiero es que comprendan qué es lo que pasa. A veces uno trabaja, en el ejemplo estoy poniendo es un defecto de la ira, y entonces uno dice, ah, sí, bueno, vi que cuando me pasó esto, grité y dije y me sentí así, y entonces empiezo a eliminar todo aquello que se presentó y resulta que pasa un tiempo y uno dice, oye, pero ¿cómo he cambiado? Ya no me molesta cualquier cosa, ahora me siento como que más firme en cómo soy, y me siento más seguro, más tranquilo o más tranquila. Y resulta que pasan unos días y después entonces pasa otro evento donde se nos vuelve a salir la ira. Allí tenemos que llegar a comprender qué es lo que pasa. O sea, nuestros defectos psicológicos normalmente, ellos cuando empezamos a eliminarlos, ellos lo que hacen es que se esconden por allí y se quedan quietecitos esperando una situación. Cuando uno deja de estar en autoobservación y ellos lo perciben porque ellos están en nuestra psicología, ellos empiezan como que a meterse con mucha sutileza, empieza una pequeña preocupación, una pequeña molestia, donde uno no percibe el yo por allí. Y resulta que cuando ya se va a manifestar la ira, que es el ejemplo que estoy poniendo, pues entonces viene, pero como con todo y uno dice, o sea, en el momento uno siente como que ya tiene deseos de torcerle el pescuezo a cualquiera. Y resulta que lo que pasa es que no debemos confiarnos. Un yo siempre lo va a hacer de esa manera. O sea, un yo de los celos, por ejemplo, uno dice, no, ya trabajé los celos y no, ya no siento celos hacia mi pareja, él habla con cualquier persona y ya no, a mí no me molesta. Pero entonces resulta que viene y pasa algo que no había pasado normalmente, esa parte no la hemos trabajado y entonces decimos, pero bueno, ¿y qué pasó? Pues yo había trabajado el yo de los celos y porque esto me molestó. Entonces tenemos que llegar a comprender que muchos defectos psicológicos pues vamos quitándole algunos aspectos, pero hay otros aspectos que aún no hemos observado y son los que se van a ir presentando. Entonces tenemos que eliminar estos que vemos ahora mismo. Si después observamos, ah, bueno, este otro aspecto, ese también lo eliminamos. En otra situación vemos otros aspectos, también los eliminamos porque el mejor trabajo que podemos hacer es cuando lo llevamos a meditación reflexiva, que entonces allí sí buscamos manera de conseguirle los mil y un detalles, de manera que se haga pues un estudio mucho más fuerte. Sin embargo, como les decía, pues esto no llega a ser
por ejemplo, en un defecto psicológico como la ira, que es una cabeza de legión, o sea, es un defecto psicológico que estamos alimentando desde todas nuestras existencias, pues no lo vamos a eliminar así de un día para otro. Entonces siempre vamos a ir viendo como en niveles esos defectos psicológicos. Una persona, por ejemplo, que esté trabajando para eliminar eh, eh, un yo de la pornografía, que uno de esos yo es de la lujuria, o un yo fornicario, por ejemplo, a ese yo que le gusta expulsar la energía del cuerpo, o un yo de la masturbación, pues no va a pensar que con una meditación reflexiva nada más se va a eliminar el yo. O sea, él se va a ir controlando en principio y en la medida en que vayamos trabajándolos en meditaciones diarias y eliminando detalles diarios, de esa manera es que vamos restándole fuerza al yo hasta pues que en algún momento lleguemos a eliminarlo. Entonces llegar a comprender pues que este trabajo es arduo, pero sí vamos viendo los resultados, porque como les decía, uno ya va viendo cómo va adquiriendo control sobre su máquina, ya uno ve, por ejemplo, en el defecto de la ira que va teniendo más control, ya uno ve que situaciones que para uno eran muy reaccionarias, pues ya uno no reacciona de esa manera, pero comprender qué es eso, o sea, vamos quitándole capitas y de esa manera pues vamos desestructurando al yo. O sea, no desanimarnos, seguir en meditación reflexiva, pues cada uno de nuestros defectos psicológicos, porque ya después empezamos a ver a nivel astral, pues cómo nos llegan a mostrar los muertos. O sea, nos llegan a mostrar esos animalitos que incluso le falta una pata o le falta un ojo o están así como todos aporreados y es cada vez que llevamos a meditación reflexiva un defecto psicológico pues astralmente nos va mostrando cómo estamos maltratando al yo hasta que llegamos a eliminarlo. Entonces no desanimarse, el trabajo es arduo pero nos van a ir mostrando incluso cómo van esos resultados. Entonces, bueno, vamos a darle las gracias a nuestro Padre, a nuestra Madre Divina internos. Cada uno lo hace internamente con sus propias palabras. Y bueno, dejamos hasta acá la práctica. Vamos a revisar si hay preguntas. Bueno, no veo por acá. Déjenme revisar por acá. Mañana tenemos conferencia de fase A. No tengo ahora mismo la conferencia, pero ya estaríamos avisando por el grupo de WhatsApp para la conferencia del día de mañana, que sería también a las 7 de la noche, como siempre. 7 de la noche hora de Venezuela y como a las 2 de la tarde pues estaríamos pasando la invitación al grupo y a la página de Facebook. Bueno, viendo que no hay preguntas, ni comentarios, ni aportes. Ah, bueno, tenía otra información que darles, por cierto, por algo que me comentó un compañero al privado. Me di cuenta que los videos de Facebook, que ya habían estado avisando que los iban a estar eliminando, he visto pues que varios videos ya los han eliminado, incluso de este ciclo y prácticamente pues todos los del ciclo anterior. Eh, entonces ya estoy haciendo la diligencia para empezar a transmitir también por YouTube, para entonces tener pues las conferencias por lo menos grabadas en YouTube. Sin embargo, pues a los compañeros que por las conferencias pues que se han perdido, no escatimen de todas maneras en preguntar porque ante cualquier práctica, o sea, por ejemplo, ahora estamos dando una práctica, mañana tenemos una conferencia, igual pueden hacer preguntas de cualquier tipo, o sea, de cualquier otra conferencia. Si uno, por ejemplo, en una práctica hace alusión, ¿no? Que en la conferencia número 2 o en la conferencia número 4, que cuando hablamos de la muerte, de lo que muere y no muere, o de que hablamos de los 7 centros de la máquina humana, si hay algo que la persona no comprenda porque no vio la conferencia o porque la vio pero no lo recuerda, pues también lo puede preguntar porque de todas maneras pues no cuesta nada pues contestarle.
De todas maneras, también se les puede suministrar el audio, que los audios pues no se pierden, eso sí los tenemos grabados, ¿no? Solo que recordemos que los audios no son de mis conferencias en vivo, sino de unos compañeros. Sin embargo, pues es la misma información, o sea, digamos que lo mismo, la misma información con otras palabras. Pero lo básico, lo importante, pues está en cada uno de esos audios. Entonces sí podemos pasárselos en audio, o sea que si alguno requiere de algún material que ya se haya entregado, pues nos los puede solicitar al privado y se los podemos volver a reenviar. Porque como les decía, pues las conferencias en Facebook sí se han estado eliminando y no tengo forma de recuperarlas. Vamos a buscar maneras de ir grabando ahora en YouTube, de manera que pues vayan quedando a partir de ahora pues sí grabadas. Bueno, hasta acá la práctica, que era la información que me quedaba para darles, deseándoles pues como siempre que tengan un feliz resto de la noche, mucha fuerza y un feliz astral. Hasta la próxima. Gracias a todos por participar.